buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a dar continuidad con nuestro curso de física y en este caso vamos a trabajar un ejercicio nuevo del diagrama de cuerpo libre. Hemos denominado a este tema el ejercicio número 4, ejercicio en el cual tenemos una superficie que contiene una masa y otras dos masas que están suspendidas. Es el ejercicio de tres masas, de tres cajas. Vamos a ver cuál es el diagrama y empezamos a trabajarlo. Entonces, particularmente, lo que nos piden en este ejercicio es encontrar cuál es el valor de la aceleración del sistema y encontrar las tensiones. Ojo, importante acá. Tenemos masa 1, masa 2, masa 3, o bueno, en el orden que ustedes quieran enumerarlo, pero lo importante es que vamos a tener dos cuerdas. La primera cuerda une la masa que está en la mesa con la masa que está a la izquierda, la de 6 kilogramos, y eso genera una tensión. Luego tenemos la masa que está sobre la mesa y la masa de 10 kilogramos, y al tener masas diferentes, la de 6 y la de 10, pues vamos a tener, ojo, vamos a tener una tensión diferente a la que se encuentra en la parte izquierda. Entonces vamos a encontrar la tensión número 1 y la tensión número 2. Entonces les invito a que estén muy atentos, a que sigan el paso a paso del ejercicio y puedan entender la forma de desarrollar este ejercicio para que cuando estén en clase puedan desarrollar cualquier situación parecida a esta. Entonces, bienvenidos y vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Bueno, entonces tenemos ahí ya hecho nuestro diagrama, 6 kilogramos, 1 kilogramo. Tenemos además que la masa, o que la mesa más bien, tiene un coeficiente de rozamiento de 0,15. Entonces, ojo, pasos para solucionar este tipo de ejercicios. El primer paso es enumerar las masas. Vamos a poner entonces masa número 1, número 2 y masa número 3. Quiere decir en este caso que al tener tres masas debemos hacer tres planos cartesianos. Vamos a empezar entonces por acá haciendo nuestro plano y nuestro plano. Plano número 1, número 2 y el plano número 3. Listo. XY, XY y XY. Vamos a ver entonces qué pasa con el sistema. Fíjense acá una cosa importante. Al ser esta masa de 10 kilogramos y esta de 6 kilogramos, pues todo el sistema va a tender a girar o a irse hacia la parte derecha. Con base en eso, debemos mirar de qué forma ubicamos nuestras fuerzas en los diagramas. Vamos a analizar entonces la primera masa. Tenemos una masa de 6 kilogramos. ¿Qué fuerzas actúan? Como el sistema lo está llevando hacia arriba y tenemos acá una cuerda, vamos a tener acá entonces una tensión, pero también vamos a poner acá que esto tiene una tensión 1 y acá vamos a tener una tensión 2. Entonces vamos a tener que sobre esta masa de 6 kilogramos hacia arriba va a aparecer una tensión número 1 y hacia abajo, como es natural, al tener una masa pues también va a haber un peso y este es el peso número 1. Dentro de esa masa no actúa ninguna otra fuerza. Vamos a la masa número 2, que es la masa que mayor complejidad, digamos, va a tener a la hora de ubicar las fuerzas. Complejidad en términos en que tiene mayor número de fuerzas sobre ella, ¿listo? No porque sea difícil, simplemente porque va a tener un mayor número de fuerzas. Vamos a analizarla entonces. Ojo, se está yendo hacia la derecha. ¿Por qué se va hacia la derecha? Porque hay una tensión que la está arrastrando hacia allá. Esta tensión es la tensión número 2. Entonces vamos a poner acá que tenemos una tensión número 2 que va hacia la derecha. Pero en sentido contrario, ¿qué pasa? Al estarse moviendo y la masa, o la mesa más bien, al tener un coeficiente de rozamiento, va a generar en sentido contrario una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento. Pero además, fíjense que esta masa no puede andar libremente hacia la derecha porque además hay una masa que la está alando y es por medio de esta cuerda, es decir que hacia atrás también hay una tensión que se opone al movimiento y esa tensión es la tensión número 1. Entonces, ¿se está moviendo hacia la derecha? Sí, pero hay dos fuerzas que están impidiendo que se mueva libremente o que se mueva con mayor aceleración. Es la masa
número 1 que causa en efecto con la tensión 1 y sobre la superficie hay un rozamiento, hay un coeficiente de rozamiento que hace que actúe esta fuerza. Eso es en el eje X, pero en el eje Y también actúan un par de fuerzas. Al haber una superficie, actúa la normal. Y también tenemos por acá el peso número 2. Finalmente, para la masa número 3 actúan dos fuerzas. En el eje X no actúa ninguna fuerza, pero ojo, en el eje Y sí actúan fuerzas. Al estar cayendo, al estar bajando, actúa hacia abajo un peso que vamos a llamar peso número 3 y hacia arriba actúa una tensión y esa es la tensión número 2. Entonces, vamos ahora a realizar la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y para cada una de estas masas que tenemos presentes. En la primera no actúa nada sobre el eje X, pero en el eje Y, ¿qué pasa? Acuérdense que en un video anterior dijimos, siempre que la masa se esté moviendo, vamos a igualar esa a masa por aceleración, según lo que teníamos de la segunda ley de Newton. En este caso, la masa 1 se está moviendo hacia arriba, por lo tanto, va a ser masa 1 por aceleración. Y vamos a mirar, como esta masa tiende a ir hacia arriba, quiere decir que la fuerza de arriba es mayor, por lo tanto, debo ponerla en primer lugar. Y tendríamos tensión 1 menos, por lo que está en sentido contrario, el peso 1. Ya tenemos nuestra sumatoria de la masa número 1. Vamos a hacer la de la masa número 2. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ojo, esta masa en el eje X se está moviendo. Al estarse moviendo, debemos igualarla a masa por aceleración, pero en este caso será la masa número 2. Y finalmente vamos a empezar a actuar o a poner las fuerzas. Se está moviendo hacia la derecha, quiere decir que esta fuerza es mayor y debemos ponerla de primeras. Tensión 2 la ponemos por acá y en contra están estas fuerzas. Como están en contra, debemos restarlas. Menos, ojo, fuerza de rozamiento y menos tensión número 1. Ponerle acá porque estas son fuerzas y las fuerzas son de carácter vectorial. Vamos a subir un poco esta fuerza o esta sumatoria de fuerzas para que nos quepa la de la masa número 3. ¿Qué ocurre? Que sobre el eje Y no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y dijimos que cuando ocurría eso, igualábamos a 0. O sea que acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal y el peso deben ser iguales. O sea que si yo resto la normal menos el peso 2, eso tiene que darme igual a 0. Y finalmente, vamos a hacer por acá en otro color, en rojo, la sumatoria de fuerzas de la masa número 3. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En X no actúa nada, pero en Y sí. ¿Qué ocurre? Que la masa está yendo hacia abajo. Quiere decir que esta fuerza es mayor. Peso 3 menos, ojo, tensión 2 va a ser igual a ¿quién? Como si existe movimiento, hay que igualarla a masa por aceleración. Masa 3 por aceleración. Ahí tenemos nuestras sumatorias de fuerzas. ¿Cómo sabemos hasta este momento si vamos bien? Ojo, mucha atención. Primero, debemos tener una tensión 1 positiva, una tensión 1 negativa y lo mismo con la tensión 2. Acá tengo tensión 1 positiva y acá tengo tensión 1 negativa. Acá tengo tensión 2 negativa y tensión 2 positiva. Eso me indica que voy bien en mi solución. Vamos ahora a formar con estas fuerzas o con esas sumatorias que tenemos un sistema de ecuaciones. Permítanme, vamos a borrar estas sumatorias que ya, o estos planos, diagramas de cuerpo libre que ya no vamos a necesitar. Y vamos a ¿qué? A poner primero, ojo, en mi sumatoria de fuerzas o en mi sistema de ecuaciones mejor, vamos a poner la ecuación que mayor número de fuerzas tenga. Esta tiene 2 fuerzas, esta tiene 2 fuerzas, pero esta tiene 3 fuerzas. Vamos a poner esa siempre de primero y con espacios. Entonces vamos a poner por acá tensión 2, dejemos un espacio, menos fuerza de rozamiento, dejemos un espacio, menos tensión 1 es igual a masa 2 por aceleración. Y vamos a ubicar las que tienen las tensiones debajo de su respectivo
respectiva tensión. Es decir, que tensión 1 hay que ubicarla acá debajo de tensión 1. Vamos a correr un poquito para que me quepa esta ecuación. Entonces ponemos acá, pongámosle en otro color también para que la diferenciemos. Tensión 1 menos peso 1 va a ser igual a masa 1 por aceleración. Ya tenemos entonces esta sumatoria, nos faltaría esta sumatoria debajo de la tensión 2. Entonces acá ponemos peso 3 menos tensión 2 va a ser igual a masa 3 por aceleración. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer esa sumatoria. Entonces ponemos acá, estamos haciendo esa solución de ese sistema de ecuaciones por el método de reducción. Se están eliminando las tensiones. ¿Y qué nos queda acá? Nos va a quedar peso 3 menos fuerza de rozamiento menos peso 1. Miren, estas dos se restaron, estas dos se restaron. ¿Igual a quién? Como tengo acá la aceleración, pero la aceleración del sistema sí es la misma porque todas se mueven al mismo tiempo, voy a factorizar la aceleración. Y nos queda aceleración factor de masa 1 más masa 2 más masa 3. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estas tres masas que están ahí multiplicándose, vamos a pasarlas a dividir. Y nos va a quedar que peso 3 menos la fuerza de rozamiento menos el peso 1 dividido entre, ojo, masa 1 más masa 2 más masa 3 es igual a la aceleración. Y con eso vamos a encontrar nuestra aceleración. Vamos a borrar ahora estas sumatorias de fuerzas que ya no las necesitamos. Y vamos a empezar a mirar qué cantidades tenemos que hallar para poder solucionar nuestro ejercicio. ¿Cuál sería la primera cantidad que debemos hallar? Necesitamos el peso 3, necesitamos el peso 1 y necesitamos la fuerza de rozamiento. Vamos a ponerlas o vamos a hallarlas por acá. Peso 1, que será igual a masa 1 por gravedad, el peso 2, que será masa 2 por gravedad, y el peso 3, que será masa 3 por gravedad. La masa 1 es de 6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. La masa 2 es de 1 kilogramo multiplicado por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y la masa 3 es de 10 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a poner hacia atrás los pesos para que no me ocupen tanto espacio. Vamos a borrar por acá un poquito las paticas de la mesa. Y entonces hallamos, ojo, peso 1, peso 2, peso 3. El peso 3 nos va a quedar como 98 newtons. El peso 1 nos va a quedar como 9,8 newtons. Y el peso 1 vamos a encontrarlo, vamos a sacar por acá nuestra calculadora. Y tendríamos, ojo, 9.8 multiplicado por 6. Y eso nos da 58.8. Perfecto. Entonces nos da 58,8 newtons. ¿Qué necesitamos también? Encontrar el valor de la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. Necesitamos encontrar la normal, pero en una de las sumatorias dijimos que la normal era igual al peso número 1. O sea que, como ya tenemos el peso número 1, vamos a multiplicar el valor del coeficiente de rozamiento, que es 0,15, por el valor de la normal, que es el mismo peso 1. Y el peso 1, ojo, corresponde a 58, mentiras, al peso 2, porque es el que tiene, o el que está sobre la superficie, perdón, el que está sobre la superficie es el peso número 2 y es de 9.8 newtons. ¿Listo? Multiplicamos eso ahí en nuestra calculadora, vamos a sacarla por acá y decimos, perdón, 9.8 por 0,15 es igual a 1,47. Entonces nuestra fuerza de rozamiento
vamos a ponerla también hacia atrás, es 1,47 newtons. Y ya teniendo esto determinado o hallado, podemos entonces reemplazarlo en nuestra ecuación y encontrar el valor de la aceleración. Vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos, que ustedes sé que han pausado el video y que han tomado los apuntes necesarios para poder continuar. Entonces, peso número 3, ¿cuánto nos dio? 98 newtons. 98 newtons. Menos fuerza de rozamiento que nos dio 1,47 newtons. Menos el peso número 1 que nos dio 58,8 newtons. Y esto dividido entre la suma de las masas. La masa 1 más la masa 2 más la masa 3, o sea, 10 más 1 más 6, que nos da 17 kilogramos. Y de esta forma encontramos el valor de la aceleración. Vamos a ir acá a nuestra calculadora nuevamente y vamos, pongámosla por acá, no importa que me tape, pero que ustedes vean la operación que estamos haciendo. Entonces, 98 menos 1,47 menos 58,8. Eso nos da 37,37. Esa es la parte del numerador. 37, ¿qué dijimos? 37,73 newtons. Y eso lo vamos a dividir entre 17 kilogramos. O sea que la aceleración es algo muy cercano a los 2,3 más o menos, dividido esto entre 17. Y nos va a dar que la aceleración es 2,21, 2,219. 2,219, ojo, metros sobre segundos cuadrados es la aceleración. Ahora bien, encontramos la aceleración, pero el ejercicio nos pide que adicional a eso encontremos quiénes son o cuáles son las tensiones. En un video anterior dijimos, siempre que vayamos a encontrar las tensiones, vamos a trabajar con las ecuaciones en las cuales la tensión esté positiva. En este caso, fíjense, tengo que la tensión 1, acá la tenemos positiva, menos el peso 1 es igual a masa 1 por aceleración. O sea que voy a usar esa ecuación para encontrar mi primer tensión. Y luego vamos a usar la ecuación más grande porque tenemos acá la tensión 2 positiva. También la podemos encontrar con esta, solo que tendríamos que hacer algunas cosas adicionales en términos de los signos que a veces puede ser confuso. Entonces yo recomiendo siempre trabajar con las tensiones o con las ecuaciones en donde la tensión esté positiva. Vamos entonces a borrar esta parte que ya no la necesitamos y vamos a ubicar acá nuestra ecuación que dice que tensión 1 menos peso 1 es igual a masa 1 por aceleración. Y vamos a despejar esa tensión, es decir que este peso que está restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar y nos queda que la tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración más el peso 1. De esta forma tengo que la tensión 1 es la masa 1, que en este caso es de 6 kilogramos, multiplicada por la aceleración, que es el valor que acabamos de encontrar, 2,219 metros sobre segundos cuadrados, más el peso 1, y el peso 1 es 58,8. 58,8 newtons. Entonces nos va a quedar que la tensión 1 es igual a, vamos a sacar nuevamente nuestra calculadora y decimos que la tensión 1 es 6 por 2,219 y eso nos va a dar 13,314. Vamos a ponerlo por acá, 13,314 newtons. Y a eso le vamos a sumar 58,8 newtons y de esa forma habremos encontrado la primer tensión. Y esto nos da como resultado 72,114. Tensión 2, vamos a ponerla acá, es igual a
72,114 newtons. Ya hicimos la gran parte del trabajo, la gran mayoría del trabajo. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar la tensión número 2. Para eso vamos a copiar la fórmula que está en la parte superior. Acá decimos que la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento menos la tensión 1 es igual a masa 2 por aceleración. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despejar, es decir, pasar estas dos fuerzas que están restando al otro lado a sumar. Y nos queda que la tensión 2 es igual a la masa 2 por aceleración más la fuerza de rozamiento más la tensión 1. Vamos a reemplazar nuestros valores, entonces tenemos que tensión 2 es masa 2, que en este caso es 1 kilogramo por la aceleración, que es 2,219 metros sobre segundos cuadrados, más la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento nos dio 1,47 newtons, 1,47 newtons, y la tensión 1 que acabamos de hallar es de 72,114 newtons. ¿Se alcanza a ver ahí? Perfectamente. Entonces, tensión 2 es igual a, ojo, bueno, acá no tenemos que hacer nada, ¿no? 1 kilogramo por 2,219 nos da 2,219 newtons más 1,47 más 72,114 newtons. Vamos a hacer entonces esa sumatoria por acá con nuestra calculadora. Borramos, bueno, si borramos todo para que ustedes vean el proceso. Entonces, 2,219 más 1,47 más 72,114. Y de esta forma hemos encontrado la tensión número 2, que es 75,803. Vamos a borrar esta parte. 75. Bueno, esta es la tensión número 1. Esta es la tensión número 2. 75,803 newtons. Entonces, fíjense, todo el sistema se mueve con una aceleración de 2,219. ¿Listo? Quiere decir que cada segundo aumenta la velocidad a razón de 2,2 metros sobre segundo. La tensión 1, que es la generada entre la masa 2 y la masa 1, es de 72 newtons. Mientras que la tensión que se genera entre la masa 3 y la masa 2 es de 75. Esta tensión es mayor porque las masas tienen un valor mayor. Entonces, jóvenes, espero que hayan entendido el video, que les haya gustado. Si les gustó y le entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal y recuerden, sean felices.